Levítico capítulo 7. Estamos terminando nuestra primera sección de nuestro póster. Si bien es cierto, estoy muy agradecido porque el día de hoy corresponde revisar el último capítulo de los sacrificios rituales. Si bien es cierto, ya hemos avanzado desde el 1 hasta el 6 y hoy vamos a ver lo mismo que habíamos visto en el capítulo 6, pero ahora sí vamos a terminarlo. ¿Y qué es esto a que nos referimos justamente? Es el repaso desde los ojos del sacerdote. Poder revisar cómo es que ellos vivían y eran instruidos, porque también, como hemos visto, recibían instrucciones muy directas y personales y de oficio con respecto a cómo ejecutar los sacrificios en esta sección. Había más acciones que debían realizar y otras responsabilidades que debían cuidar, por ejemplo, el traslado del tabernáculo, entre otras más. Sin embargo, en esta serie de capítulos, lo que estamos analizando es los sacrificios rituales, especialmente ahora, cuál es la labor del sacerdote. Y estamos en el capítulo 7, ¿de acuerdo? Y como te digo, muestra la perspectiva del sacerdote en otros sacrificios y ofrendas con indicaciones para él. Esta parte está muy interesante. Podemos darnos cuenta que definitivamente podríamos tener presente algo que ya habíamos visto en el capítulo 6. Como te puedes fijar, el capítulo 1 ya tenía información, el capítulo 2 ya tenía información, incluso aparecía la ofrenda por la unción del sacerdote. Y bueno, en este capítulo vamos a completar este cuadro. En el resumen que te voy a mandar vas a verlo ya ahora sí totalmente completo, ¿de acuerdo? Y en esta sección empieza hablando y empieza a revelar lo que pasa en el capítulo 5, lo más probable, ¿de acuerdo? Del capítulo 7, el versículo 1 hasta el versículo 7 muestra cómo habrían de ser sacrificios o los sacrificios por la culpa con respecto a 3 pecados que aparecen o que mencionan justamente en el capítulo 5, que de hecho este pecado es completamente individual, es decir, no es por todo Israel, no es el jefe, son los 3 pecados que habíamos analizado en el capítulo 5, que podría ser por negarse a dar testimonio, por contaminarse, por jurar en falso, ¿de acuerdo? Y por esos 3 pecados menciona en este inicio del capítulo 7 cómo habría de realizarse, ¿de acuerdo? Y menciona que podrían comerse en el lugar santo, ¿de acuerdo?, de estos sacrificios. Luego un poco más abajo del versículo número 8 al versículo número 10, ¿de acuerdo? Esos 3 versículos, aparece un anexo con respecto al capítulo 1. Como te puedes fijar en la pantalla, se destapa en relación nuevamente al capítulo 1, que tiene que ver con los holocaustos, ¿de acuerdo? Esta parte vuelve a ser importante y vuelve a aparecer más información con respecto a esto. Dice que incluso la piel, como lo puedes fijar ahí, se anexa que el sacerdote puede quedarse con la piel como una propiedad suya. Hay que recordar que la piel puede utilizarse para vestirse y para hacer accesorios también, y que el resto de las ofrendas de cereales pueden ser comidas por los sacerdotes. Esto en relación también al capítulo 2. Entonces, por lo tanto, aparece aquí como un anexo en relación a estas 2 primeras ofrendas. Luego, en el versículo número 12 aparece lo relacionado al capítulo número 3, que son las ofrendas de paz. Por aquí divide 2 secciones distintas, que pueden ser ofrendas de paz por acción de gracias y ofrendas de paz por voto o voluntario. Aparece así justamente, ¿de acuerdo? Cuando habla acerca de las ofrendas de paz por acción de gracias, dice que podrán comerse, y acuérdate que las ofrendas de paz era comer juntos, era esta convivencia, ¿está bien? Y dice que cuando sean por acción de gracias, no podrán dejar nada para consumir al día siguiente. Dice que literalmente se lo comerán el mismo día. Pero cuando sea por voto o voluntario, ¿de acuerdo? Y esto en el versículo número 15 y 16, especialmente en el versículo 16, ¿de acuerdo? Menciona acerca del voto o voluntario. Dice que podrán comerlo hasta 2 días después de ese día y uno más, ¿de acuerdo? Como máximo un tercer día, dice que ya no. Y esto, dice, alterar esto puede traer muerte, ¿de acuerdo? O de igual forma, si la persona que lo está consumiendo, de la familia del oferente, está impura o contaminada. Todo eso podría desembocar al final de cuentas en muerte, ¿de acuerdo? Después acaba esa sección y en el versículo número 22, ¿de acuerdo?, empieza lo relacionado con el consumo de la grasa y la sangre, y esto hasta el versículo número 27. Si tú lees estos versículos, sencillamente te vas a dar cuenta que está 100% prohibido, absolutamente prohibido, el consumo de la grasa, y de la sangre de cualquier animal. Hacerlo, consumirlo, podría traer
la muerte. Y después, en el versículo número 28, vuelve a hablar el Señor con respecto a las ofrendas de paz del capítulo 3. Y menciona lo que ya habíamos platicado antes, y es que al final del capítulo 7 se establece que los sacerdotes podrán comer el pecho del animal y el que oficia el sacrificio podrá consumir la espaldilla derecha. Y cuando digo consumir es que también pueda ser presentado directamente desde su persona para el Señor, ¿sale? No necesariamente que podrán comerlo, sino que desde su persona. En consumirlo me refiero también a que yo, el sacerdote, vamos a suponer, yo el sacerdote podría presentar el pecho del animal como si fuera mi ofrenda, es decir, desde mi persona lo presento, aunque lo haya traído el oferente, porque será parte o será una porción que me corresponde, y en holocausto se quemará como si fuera de mí para el Señor también. Es decir, el sacerdote podría tener parte de esto en beneficio por ser el oferente o por ser este medio justamente, ¿no? Algo bastante interesante que definitivamente en el capítulo 8 lo vamos a necesitar, porque en el capítulo 8 ya tú sabes definitivamente que va a arrancar una siguiente sección que más tarde te lo voy a compartir. Sin embargo, la conclusión de esto, vemos el propósito, podemos notar podemos ver cómo se explica nuevamente el hecho de llevar el sacrificio, pero desde la perspectiva sacerdotal, cómo se ha de vestir, cómo se ha de comportar, se ha de vestir de lino, se debe vestir la vestidura completa con los accesorios. Bueno, todo eso lo vimos en esta sección de 2 capítulos, 6 y 7. Hasta aquí justamente nuestra sección, hasta aquí termina. Ahora sí, te adelanto, por supuesto, que hemos terminado de ver nuestra primera sección de sacrificios rituales. Aquí terminó. Y por supuesto, estamos por comenzar nuestra segunda sección, que tiene que ver todo relacionado con ahora el tema de los sacerdotes. Así que por favor no te lo pierdas, porque la conclusión de lo que los sacerdotes van a hacer por la guianza de Moisés desembocará en un suceso tremendamente importante. Así que por favor no te lo pierdas, que estamos juntos en esto. Te mando un abrazo grande y sigamos juntos leyendo. Bendiciones.